Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a hacer esto. Bueno, como veis los controles siguen siendo muy sencillos, pero estamos empezando a mejorarlos y ya nos parecemos un poquito más a la aplicación que viene con el Unreal 426, que si lo habéis visto tiene como controles así muy suaves, los que puedes deslizar cosas, es muy reactivo. Vamos a utilizar jQuery para esto y algunos plugins que he encontrado online gratuitos que nos van a servir perfectamente para nuestra misión. Vamos a hacer un control para subir y bajar, así con el dedo, la intensidad de todas las luces de la escena y otro para cambiar el color. ¿Vale? Va a ser muy interesante, ya lo veréis. For my English speaking friends, remember you have subtitles, so turn them on. Y bueno, si os gusta, ya sabéis, darle a like, suscribíos y porque va a haber unos cuantos más como este. Así que nada, allá vamos. Hasta ahora. Vamos entonces a añadir a nuestra escena, a nuestra aplicación web remota, los controles dinámicos que nos permitan controlar la escena de una forma más intuitiva. ¿Vale? Lo que voy a querer hacer va a ser, vamos a empezar con un control que nos permita controlar la intensidad de todas las farolas. ¿Vale? De todas las farolas, podemos hacer que en lugar de irnos a nuestra interfaz y aquí meter donde sea, meter un valor y tal un botón, que es un poco incómodo, vamos a tener un control que nos permita pues hacerlo de forma más dinámica. ¿Vale? Para eso lo que he encontrado ha sido este jQuery Knob de Anthony Terrien. Esto lo pondré este link lo pondré en la descripción del vídeo. No os preocupéis. Si veis aquí la demo, pues tiene cosas muy chulas. ¿Ves? Tiene controles que permiten hacer esto así. Está muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta este, ¿vale? Este va de 0 a 100, pues básicamente vamos a hacer eso, cuando vamos a utilizar este control para dejar la luz completamente encendida, apagada o algo en el medio, ¿vale? Si nos vamos aquí a la documentación, lo que nos dice es que pues tenemos que básicamente tener un control que tenga un cierto nombre, una clase, y luego a esa clase la activamos y luego tiene una serie de opciones, pero básicamente es eso. Lo que no dice la documentación es que obviamente tenemos que importar nuestras funciones de JavaScript necesarias, las del Knob y jQuery y todo. Entonces, bueno, yo para esto que prefiero hacer es me voy aquí a esta pantalla que funciona, ¿vale? Le doy botón derecho, ver código fuente de la página, y aquí vemos cómo funciona todo. Así que vamos a ir copiando cosas, ¿vale? De momento vamos a copiar, esto es la llamada a las funciones de jQuery, que es fundamental para que esto funcione. jQuery es una librería de JavaScript para poder acceder a elementos de la página web y actualizarlas y hacer cosas dinámicas. Y esta es nuestra función, la función del control en sí, ¿vale? Entonces necesitamos estas dos. Vamos a cogerlas, las ponemos en nuestra sección de head también. Entonces vamos aquí, lo ponemos aquí, esta línea en principio no nos hace falta. Ahora, esta función todavía no la tenemos, esta función está dentro de su página web, así que lo que vamos a hacer es, vamos a conseguirla primero, ¿vale? Si pinchamos aquí, esta es la función, ¿vale? Entonces, si simplemente cogemos, este es el nombre que tiene, y grabamos, nos vamos a donde tenemos esto, for projects, web remote, aquí estábamos, vamos a crear un directorio para ese tipo de cosas, para JavaScript, JS, y lo metemos aquí dentro, ¿vale? Entonces, esto ya está en nuestro directorio JS y aquí, ¿vale? Es decir, hay que añadir aquí nuestro directorio JS para que lo encuentre. JS, pam. Y aquí lo mismo con la librería de jQuery. Aquí ves que se conecta a Google para obtenerla. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos internet? Pues esto no va a funcionar. Yo lo que prefiero es coger y bajármela igual que hemos hecho. Nos vamos a navegador, aquí mismo, pegamos y nos sale todo. Volvemos a grabar, directorio JS, jQuery min JS, perfecto.
Y aquí lo mismo, en lugar de que se vaya a internet, directamente que la coja de nuestro directorio JS. Vale, primera parte realizada. Vamos a añadir ahora nuestro control. ¿Vale? Esto no hace falta. Y aquí estamos en la página web. El que nos gustaba era este, ¿vale? Entonces vamos a buscar esta línea de texto. Aquí. A ver dónde está. Aquí está. Entonces, este es el control que tenemos que meter, ¿vale? Este la he llamado con una clase knob y tiene una serie de datos que ahora veremos un poco qué es esto. Pero de momento vamos a copiarlo. Nos vamos a nuestra sección de controles aquí abajo. Un título, controles avanzados y copiamos esto. ¿Vale? Y ya lo único que nos falta es, según decía aquí la documentación, hay que inicializarlo. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo según está aquí en su página. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, esta es toda la función que necesitamos. ¿Vale? No desde aquí hasta aquí. Hay muchas cosas aquí que no vamos a necesitar, así que luego las borraré. Voy a dejar lo mínimo básico, ¿vale? Que va a ser, vamos aquí a nuestro script. Esto lo metemos un poquito para adentro. Lo que sí es importante es que esto sea que utilicemos esta función primero, que es una función de jQuery. Esto básicamente lo que dice es que cuando nuestro documento esté listo, haz todo esto. ¿Vale? Si no hacemos esto, corremos el peligro de que las funciones JavaScript no hayan sido cargadas todavía y cuando queramos llamar a, por ejemplo, Node, pues no exista porque aún no le ha dado tiempo a cargar según la velocidad que tengamos, ¿vale? Pero bueno, eso siempre es una cosa que conviene hacer, ¿vale? Vamos a cerrarlo, que aquí no lo habíamos cerrado. Llave, ¿vale? O sea, cerramos llave paréntesis porque era paréntesis, llave paréntesis, ¿vale? Muy bien, pues ya estaría todo esto. De aquí vamos a borrar cosas, ¿vale? Por ejemplo, hay varias funciones aquí que no nos hace falta y ahora veremos qué es todo esto, ¿vale? Esto de draw no nos interesa. Esta de cancel tampoco, release tampoco, pero change sí nos va a interesar, ¿vale? Pero esto lo veremos luego. De hecho, vamos a habilitar esto ya. Entonces, en principio con esto, lo que le estamos diciendo es que encuéntrame al campo knob, que está aquí abajo, y inicialízalo como un control de estos. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Grabamos, nos vamos a nuestra interfaz, actualizamos, ajá, y aquí está. ¿Vale? Entonces ahora si hacemos así, va al 100, va al 0, ¿vale? Y si vemos la función que teníamos aquí, estamos capturando el evento change, ¿vale? El evento change viene aquí en la documentación, dice aquí en la sección de hooks, te dice qué cosas puedes capturar mientras esto se está actualizando, ¿vale? Entonces puedes decirle que cuando sueltes el botón, que cuando cambie dice ejecutado, para cada vez que cambies el valor, que esto es lo que queremos, para que sea dinámico completamente, ¿vale? Cuando dibuja, cuando cancela, etcétera. Entonces, este es el que nos interesa y por eso lo hemos dejado, ¿vale? Por eso estamos aquí. Esto quiere decir que cuando haya un cambio, haz lo que sea. En este caso solamente escribe el valor que estás cambiando. Vamos a ver si es verdad. Si vamos aquí a botón derecho, inspeccionar, vamos a la consola y aquí cambiamos esto. ¿Ves cómo cambia perfectamente? Pues ya sabéis un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Este valor se lo vamos a pasar a una función que vamos a crear ahora de Unreal para que establezca la intensidad de las farolas. ¿Vale? Bueno, primera parte realizada. Ahora vamos a volver a Unreal y vamos a crearnos estas funciones de acceso. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a nuestra BP interfaz de la otra vez, esta es la última función que hicimos, toggle all, ¿os acordáis? ¿Vale? Vamos a crear una nueva función que se llame, por ejemplo, set brightness. ¿Vale? Vamos a coger algunas cosas de aquí porque lo que vamos a hacer realmente va a ser algo parecido. Vamos a coger a todas las farolas, todos los objetos, todos los actores de tipo farola y para cada uno de ellos le vamos a hacer algo. En este caso vamos a cambiar esta toggle visibility por otra función. ¿Vale? Entonces esto nos interesa por aquí. ¿Vale? Copiamos, nos vamos a set brightness, pegamos. Lo primero que vamos a hacer, lógicamente, va a ser, vamos a necesitar un valor.
aquí, ¿vale? Si os habéis fijado, este valor, al inspeccionar elemento, es de tipo float, ¿vale? De tipo decimal. Entonces vamos aquí y queremos un valor que se llame, pues, brightness, por ejemplo, una entrada, un parámetro que se llame brightness, que sea de tipo float y básicamente ya está, ¿vale? Entonces vamos a tener todos los actores de tipo spotlight. Para cada uno de ellos vamos a ponerle un brillo, ¿vale? Como si nos vamos a la escena pues, y pulsamos cualquiera de estas, eso es lo que tenemos que controlar, ¿vale? Eso es la intensidad de la farola, ¿vale? Entonces tiene que haber algo que tenga que ver con intensity, ¿vale? Fijaos también el valor inicial que tiene, ¿vale? Esto lo vamos también a tener, ¿vale? Como nuestro valor máximo va a ser este, acordaos de esto. Entonces aquí vamos a decir, para cada elemento tiene que haber algo que tenga intensity, set intensity light component, ya lo tenemos aquí. Aquí lo que vamos a hacer es, esto no nos hace falta porque lo vamos a sacar de nuestro array, lo metemos aquí, nos va a poner el conversor, igual que antes, ¿vale? Y ahora, ¿qué valor le vamos a dar? Vale, pues vamos a hacer, podemos coger y directamente meterle brillo si quisiéramos, ¿vale? Pero esto nos va a dar un valor entre 0 y 100, ¿vale? Lo que queremos es que esto sea un porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a coger y multiplicar este valor. Si lo arrastramos directamente y pulsamos el asterisco, sería pues no sé, int por float nos vale bien. Entonces, vamos a decirle el valor de 10.000 que habíamos visto antes, que este va a ser el valor máximo, ¿vale? Y aquí le vamos a meter el valor del brillo a la nueva intensidad. Es decir, nuestro brillo lo multiplicamos por el valor de 10.000, es decir, esto va a tener que ser un porcentaje. Vamos a tener que dividirlo entre 100 cuando lo mandemos, porque acordáis que aquí nos está llegando de 0 a 100, ¿vale? Esto tendría que ser de 0 a 1. Entonces volvemos aquí y esto creo que en principio debería estar, ¿vale? Todos los actores de tipo Spotlight, para cada uno de ellos le ponemos la intensidad al valor de 10.000 multiplicado por un valor que metemos de entrada, ¿vale? Vamos entonces a compilar esto y nos vamos a nuestra función para hacer el resto. Lo que vamos a hacer es aquí, antes estábamos solamente escribiendo el valor, ahora vamos a acceder a nuestra función, ¿vale? Y si os acordáis, esto lo hacíamos con nuestra función personal que teníamos ya, que es call UI function, que la tenemos ahí arriba, ¿vale? Esto tendría que estar un poquito más para allá, ¿vale? Entonces, al cambiar, vamos a llamar a esta función. Y ya que vamos a llamar a esta función que se llama setBrightness, ¿vale? Que es esta función, que está en nuestra blueprint, ¿vale? Que esto ya lo hemos visto antes. Y el valor que le vamos a pasar es el parámetro que se llama brightness, ¿os acordáis? Este de aquí, brightness con minúscula. Y lo que vamos a hacer es el valor que nos estaba devolviendo el change, lo dividimos entre 100, ¿vale? Y eso en teoría, pues ya debería funcionar. Vamos a ver si es cierto. Ojalá que sí. Vamos a ver. Vamos aquí a nuestra interfaz, lo hacemos un poco más pequeño, refrescamos, aquí, bueno, compilamos, grabamos por si acaso todo, grabamos todo y ahora vamos a ver si esto funciona. Entonces, si estamos aquí, ajá, ya vemos aquí que las apago del todo, las enciendo del todo o en algún punto intermedio, ¿vale? Esto funciona perfectamente. Atención a esto que, claro, cuando estamos haciendo algo así, si nos vamos a la consola, cada vez que hacemos esto estamos llamando a Unreal, ¿vale? ¿Veis todas las llamadas que está haciendo Unreal? Son muchas. Entonces, bueno, si esto es local no hay ningún problema. Y bueno, en realidad si tenemos una buena conexión a Internet tampoco, pero si la conexión a Internet fuera muy mala, bueno, a lo mejor ha habido algún retraso, ¿vale? Pero bueno, nada que nos tengamos que preocupar. Voy a cambiar alguna cosita aquí. Por ejemplo, me gusta aquí que esto en lugar de ser hacia la izquierda vaya hacia la derecha. Aquí había algunas
algunas opciones, creo, en el control mismo. Mira, rotación anti-clockwise. Si le quitamos esto, perdón, así, y grabamos. Vale, ahora va a la derecha, me gusta más así. Y esto sigue funcionando. Perfecto. También vamos a cambiar el color, porque hay otra opción aquí que pone Data Foreground Color. Pues vamos a poner un gris, por ejemplo, todos los valores iguales. A ver qué pasa. No sé, yo lo veo así como más serio, ¿no? Más profesional. Vale, pues con esto ya hemos terminado esta parte. Vamos a hacer el siguiente control, que vamos a intentar controlar el color de todas las luces, ¿vale? De forma así también dinámica. Pues para ello, lo mismo, me he conseguido aquí un color picker, un selector de color, ¿vale? Que funciona así más o menos. Entonces, podemos elegir el color y de forma dinámica se actualiza. Esto es justo lo que queremos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a bajarnos todo, porque aquí este tiene más ficheros. Si lo abrimos, aquí vemos que tiene CSS, imágenes, JS, nos hace falta todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a copiarnos todo a nuestro directorio. De aquí. Y ya está. Aquí ha metido varias funciones más. Y vamos a ver ahora cómo funcionaría esto. Este tiene un poco más de documentación, así que va a ser más fácil. Lo que nos dice es que pongamos estas funciones al principio, los CSS y las JS. De nuevo lo ponemos al principio en nuestro código. Ponemos aquí. Está todo bien enlazado. Es CSS desde aquí, JS desde aquí. CSS, JS. Muy bien. ¿Qué más? Y luego dice que para invocarlo tenemos que decirle a qué objeto queremos que lo invoque y las opciones. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es colocar un control que tenga cualquier nombre. Entonces vamos aquí abajo del todo. Y aquí simplemente metemos un div, que es una especie de una capa, básicamente, con un nombre cualquiera. Color picker holder es el que venía un poco en la documentación, pero puede ser cualquier nombre, ¿vale? De hecho, aquí creo que había algún ejemplo más. ¿Ves? Por ejemplo, este ya tiene también eventos de cambio, on change, ¿veis? Esto es lo que nos va a interesar luego para hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, vamos a coger esto, lo copiamos, lo ponemos en nuestras funciones de aquí. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a utilizar, cuando el documento está listo, hagamos esto, ¿vale? Para que no haya ningún problema con la carga de librerías. Esto queda un poco feo. Lo dejamos así. Hay que tener cuidado de que este valor sea el mismo. De hecho, mira, vamos a ponerle el mismo valor aquí. Entonces lo que va a hacer es que esto se llama color selector. Le vamos a decir cuando encuentres color selector, actívalo, color picker. ¿Vale? Aquí ya le ha puesto un valor por defecto. Eh, este evento no nos interesa, este no nos interesa, pero onChange sí que nos interesa. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo parecido a esto. Vamos a escribir el valor que nos está devolviendo este valor. Además, fíjate que aquí nos devuelve HSV, hexadecimal o RGB. Unreal Engine funciona con RGB, así que esto estaría muy bien tenerlo. Vamos a obtener primero los valores para que sea más fácil de manejar. ¿Vale? Red es el valor RGB.R, RGB.G y RGB.B, ¿vale? RGB. Aquí lo estoy dividiendo entre 255. ¿Y eso por qué es? Pues bueno, que tú aquí en Unreal, cuando vas a una luz cualquiera, tú tienes light color. Esto es lo que queremos cambiar, ¿vale? Esto es lo que queremos que sea, yo qué sé, ¿no? Pues azul o tal, ¿no? ¿Vale? Si os fijáis aquí, RGB es de 0 a 255, ¿vale? Pero si os vais aquí, RGB va de 0 a 1, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Porque este valor de aquí, de onChange, este RGB, va a ser un valor entre 0 y 255. Es decir, nosotros como necesitamos un valor entre 0 y 1, vamos a dividirlo, ¿vale? Entonces vamos a ver si nos da de, el valor de ese color, ¿vale? Vamos a decir que nos pinte RGB, ¿vale? Otra opción que vamos a darle, ves aquí tiene varias opciones, tiene la opción de el onChange, cuando cambia a hacer algo, el color por defecto que se va a cargar, y aparte aquí en la documentación también te viene que si quieres que salga directamente, sin tener que darle ningún botoncito, Flat Mode, le tienes que decir también que este valor sea True. Como veis, esto es un poco de investigar, ver qué dice la documentación. Entonces, Flat True, acordaos que aquí tiene que haber una comita, y en teoría esto estaría. Vamos a ver si sale el control. Y se actualiza. Vamos a nuestra interfaz, actualizamos, tatán, aquí sale el control, perfecto, cambia, parece que sí. Vamos a ver nuestra consola, botón derecho, inspeccionar elemento consola, cambiamos RGB entre 0 y 1. Por ejemplo, si vamos a el rojo y damos al rojo total, tendría que ser 100, que es correcto. Perfecto, pues ya lo tenemos casi. Así que vamos a irnos a Unreal y vamos a hacer lo mismo. Abrimos nuestra interfaz, vamos a llamar a una función nueva, que ya voy a ir copiando esto, la verdad. Vamos a copiarlo todo. Hacemos una función que se llame setColor, ¿vale? Esta es nuestra función. Vamos a copiar lo que teníamos, porque vamos a hacer algo parecido. Vamos a coger todos los actores de tipo Spotlight. Para cada uno de ellos le vamos a hacer algo. En este caso no vamos a hacer setIntensity, pero vamos a hacer Light Color. Vamos a ver, tiene que haber algo por aquí que sea Light Color, Set Light Color. Aquí está. Igual que antes, este no nos hace falta porque lo enganchamos de nuestro array. Pum, ya nos lo convierte directamente. Y por último necesitamos aquí, esto no va a hacer falta, que es de antes, nos está pidiendo un color, ¿vale? Pero esto si lo dividimos, botón derecho, split, te voy a decir new color R de tipo float, green y blue, que es justo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir aquí tres parámetros. Uy, perdón, tres parámetros de tipo float, ¿vale? Uno que se llame red, otro que se llame green y otro que se llame blue, ¿vale? Red, green, blue. Esto es lo que le vamos a pasar desde JavaScript y esto directamente lo vamos a enganchar aquí. Entonces, pues bueno, la verdad es que pues no tiene mucho misterio. Este va aquí. Bueno, no sé cómo hacerlo para que esté más limpio. Así. El green al green, el blue al blue. Vale, pues compilamos, grabamos y ahora vamos a llamar a esta función. Vale, entonces en nuestro código lo que haremos será, ya tenemos el valor este y vamos a hacer algo parecido a esto. ¿Vale? Copiamos, pegamos, vamos a llamar a nuestra blueprint a la función setColor con los parámetros red, que esto va a ser, este ya está preparado, así que esto directamente es la variable red. Perdón. Copiamos un par de veces, quitamos este último, comita, blue, blue, green, green. Vale, pues ya hemos hecho la llamada y esto en teoría debería cambiarnos el color de las farolas. Vamos a ver si es cierto. Volvemos a Unreal. Bueno, grabamos, por si acaso. Vamos a Unreal, todo está compilado, grabado, perfecto. Vamos a grabarlo todo. Vamos a abrir nuestro
interfaz. Lo hacemos más pequeñito. Refrescamos. Vale, pues bueno, ahora está en azul, pero vamos a ver si lo cambia esto rápidamente. Ajá. ¿Ves cómo cambia el color? En tiempo real. Claro, llega hasta, si lo pones en cero, claro, también es como si se apagara en el fondo. Pero también puede ser luz blanca, que es la que teníamos al principio. ¿Vale? De hecho, lo podemos configurar para que sea así de primeras. Pero puede ser, pues eso, roja, vamos a verdes, más intenso el verde, ¿vale? Puedes hacer unas combinaciones de colores muy interesantes. Bueno, pues eso es todo. Hemos conseguido hacer unos controles muy interesantes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos visto cómo utilizar jQuery y componentes de JavaScript y HTML y CSS para tener componentes más reactivos, ¿vale? De tal manera que no tienes que darle al botón todo el tiempo. Bueno, básicamente con esto, prácticamente con lo que hemos visto hasta ahora, ya podéis crearos una aplicación como queráis, la verdad. Bastante reactiva, interactiva y fácil de usar. Lo que vamos a hacer en el último vídeo va a ser cómo hacer que podamos utilizar nuestro móvil para poder utilizar esta aplicación web. Porque como sabéis, Web Remote solo funciona en tu red de área local. Entonces no es tan intuitivo al principio. Hay que hacer no es difícil, es un par de cosas que hay que hacer, que saber, pero lo haremos en el siguiente vídeo. Así que bueno, si os ha gustado, suscribíos, dale a like y vamos, nos veremos en el siguiente. Hasta luego.